Durante la infancia, los niños dependen de los adultos para regular sus emociones, sus pensamientos y sus comportamientos. Por tanto, eso significa que los padres, educadores, cuidadores, etcétera, ayudan a los niños a controlar sus impulsos, por una parte, y a prestar atención a lo que es importante, por otra. A medida que los niños crecen, se vuelven cada vez más capaces de regularse por sí mismos y pueden prestar atención y controlar sus emociones y comportamientos de una manera más independiente. Para entender bien esto tendría que meterme en tema de redes cerebrales, pero como la idea es divulgar para todo el mundo sin entrar en tecnicismos, pues bueno, vamos a decir que nuestro cerebro nos permite controlar cada vez más la cognición y las emociones, y con ello podemos perseguir objetivos a la vez que ignoramos distracciones, ¿vale? Y como podéis suponer, esto influye directamente en el aprendizaje, no solo en el aprendizaje académico, sino en el aprendizaje de la vida. Cuando hablamos de la función ejecutiva, no tanto las funciones ejecutivas, pensamos en una función que alberga un conjunto de procesos o de habilidades cognitivas, llamadas de orden superior en este caso, que nos van a permitir ese control de nuestros pensamientos y de nuestra conducta. Y aquí estamos hablando de habilidades como la capacidad para frenar o inhibir una respuesta, la capacidad para cambiar de una manera flexible entre distintas ideas o entre distintas actividades, la capacidad para mantener la información, ir actualizándola y además, manejarla un poquito a nuestro antojo, planificar las cosas, resolver problemas novedosos, tomar decisiones. Bien, pues vamos a ponernos en el cerebro de un niño de 5 años, porque más o menos entre esos 3 y 5 años vemos un pico de desarrollo en esa función ejecutiva, aunque todavía quedan muchísimos años de maduración, ¿no? Tanto de estructuras como de función, pero es como una primera pequeña meta que además coincide con ese final de la educación infantil o la etapa de preescolar. Entonces, como todo esto se va a ir desarrollando y somos nosotros como adultos los que tenemos que hacer una monitorización externa, ¿no? Es decir, yo te voy a enseñar a través de mi propio comportamiento y de mis verbalizaciones a regular tus pensamientos y tu conducta. Y te voy a ayudar a que prestes atención a aquello que es relevante para tu aprendizaje. Me vas a ver también tomar decisiones, me vas a ver afrontar problemas, vas a ver cómo planifico o cómo no planifico, porque los niños van captando todo esto, Así es como aprendemos y así es como nosotros damos un apoyo externo a ese desarrollo cognitivo interno. Por tanto, es fundamental para cuando nos incorporamos a la educación formal, ya con 6 años, para poder obtener un buen rendimiento académico. ¿Y qué nos dicen los estudios sobre esto? ¿Podemos trabajar sobre estas habilidades cognitivas? Porque si nos vamos a las investigaciones, la mayor parte de estudios se han hecho en niños de entre 8 y 12 años. Pero podemos trabajar la función ejecutiva, además de con ese modelado adulto que decíamos, ¿no? Y del aprendizaje social en un contexto determinado, lo podemos hacer a través de algún tipo de intervención o de abordaje psicoeducativo. En otro vídeo que te dejo por aquí también hablé sobre el juego y la importancia que tiene para el neurodesarrollo y entre otras cosas por qué incide en la función ejecutiva y comento alguna cosa de antes de que el niño cumpla 5 años, así que échale un ojo porque te puede ayudar para enlazar con este. Hay distintos autores que hablan de los beneficios que podría suponer en niños de preescolar el entrenamiento de estas habilidades cognitivas superiores y cómo eso puede prepararlos para la educación formal, haciendo hincapié sobre todo en aquellos niños que vienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos o en niños que, por ejemplo, tengan un trastorno del neurodesarrollo, pero sin olvidarnos de aquellos niños que no entran en patología y de aquellos niños que tienen una alta eficiencia cognitiva, porque a veces parece que estos dos grupos se dejan un poquito olvidados y también tienen que trabajar, tienen que aprender a trabajar sobre su cognición y su conducta. Programas de intervención conocidos y validados para trabajar esto, tenemos el de Herramientas de la Mente, cuyo libro te dejo en la descripción del vídeo. El programa está basado en la teoría del desarrollo de Vygotsky, que no se pronuncia así, pero es ruso y lo voy a pronunciar en español, que para quien no lo conozca fue uno de los psicólogos más importantes en la psicología del desarrollo humano y este programa se basa en sus preceptos. Por tanto, la propuesta del programa se enfoca en la enseñanza de las habilidades cognitivas citadas a través de juegos y de actividades estructuradas, para lo cual
Evidentemente hay que tener una mínima base en psicología porque estamos hablando de que hay que entender el desarrollo, el neurodesarrollo, la cognición, el temperamento y la construcción de la personalidad, las herramientas de afrontamiento de conflictos y un montón de cosas más. Pero no solo enseña estas habilidades cognitivas, se basa también en el desarrollo de habilidades sociales y emocionales como por ejemplo la empatía o la cooperación. Esto también es fundamental porque al final estamos hablando del desarrollo de conductas prosociales, lo contrario a las conductas antisociales, de lo que ya hablé en otro vídeo sobre los trastornos de conducta grave. Bien, pues este programa tiene 3 áreas temáticas. La primera sería la construcción de la comunidad, que se centra en construir relaciones sociales positivas entre los alumnos y con ello crear un ambiente de aprendizaje seguro y de apoyo donde los niños aprenden a cooperar, a comunicarse y a escuchar a los demás mientras se va armando o fabricando un sentido de comunidad en el aula. Como veis, está enfocado para los centros educativos, lo que pasa es que hace falta profesionales psicólogos especializados en educación que puedan implementar estos programas y que puedan a su vez entrenar a los profesores para que hagan algunas actividades también. Este sentido de comunidad es fundamental porque sabemos que las pequeñas comunidades cohesionadas, al contrario que el individualismo y el anonimato, que se puede dar en una gran ciudad o que se pueda dar en aulas muy grandes como en la universidad, estas pequeñas comunidades pueden proporcionar un sentido de pertenencia y de conexión emocional entre sus miembros. La sensación de apoyo mutuo puede ayudar además a reducir el estrés y la ansiedad, mejorar la autoestima, mejorar la autoconfianza, puede proporcionar una sensación de seguridad y de estabilidad emocional, fomenta también el desarrollo de habilidades sociales como la comunicación efectiva, la empatía, la capacidad de trabajo en equipo. Y encima es que una comunidad cohesionada puede ser un espacio seguro y solidario para la diversidad y la inclusión real, ¿vale? Porque fomenta la aceptación y el respeto entre todos los miembros de dicha comunidad. El segundo área es el de rutinas y ceremonias, ¿no? Y aquí hay que diferenciar porque una rutina nos estamos refiriendo a una serie de acciones que se repiten regularmente en un orden específico y por tanto eso se puede acabar y se va a acabar convirtiendo en muchas ocasiones en un hábito. Y cuidado aquí porque aquello que se repite, ¿no? Y que no es adaptativo, que es incluso antisocial, también puede convertirse en un hábito y estoy hablando tanto de pensamientos como de comportamientos. Y las ceremonias, que hace referencia a un conjunto de acciones realizadas con un propósito específico y que pueden tener un valor simbólico y cultural para esa pequeña comunidad. Y aquí estamos hablando desde momentos importantes en la vida de una persona, un cumpleaños, el nacimiento de un hermano, puede utilizarse también para marcar un evento significativo o para celebrar un logro, ya sea una buena nota o un buen comportamiento. Pero lo importante de estas celebraciones es que tenga un sentido para la comunidad. Estamos hablando de algo que tiene que fomentar el vínculo y la conexión entre los miembros. No hablamos de actividades para Halloween, actividades para San Valentín. Hoy por carnavales vais a venir todos en pijama al colegio o introducir actividades que estén relacionadas con una ideología. No. Este programa no se refiere a eso. Y el tercer área es la de pensamiento crítico y creatividad, que dista un poco de lo que se suele hacer, ¿vale? Porque aquí estamos hablando de que los niños van a aprender a hacer preguntas, a generar ideas y a buscar soluciones a los problemas novedosos. Y esto se puede hacer de muchas maneras. Yo en consulta, por ejemplo, he hecho pues desde elaborar un plan de viaje, a crear un invento, a diseñar un juego, a pensar en cómo resolver problemas de la vida real, pero teniendo muy claros los objetivos de intervención y guiando a los niños, no actividades sueltas porque sí. Ahora que hago teleasistencia, pues estoy utilizando, por ejemplo, las IA que van saliendo y con ChatGPT es una de las cosas que trato de enseñar a utilizar a los niños para que aprendan a cómo hacerles preguntas, para que lo utilicen como un asistente personal, que se den cuenta también, ¿no? Que aprendan a discernir entre qué información es correcta y qué información no, y que acudan a otras fuentes de información, que sean conscientes de que necesitan un conocimiento previo sobre los temas que van a tratar, porque si no, bueno, pues todavía no son perfectas, ¿no? Y se equivocan en muchas cosas y un largo etcétera. Y luego tenemos también otros estudios sobre intervenciones individuales y grupales en niños de 5 y 6 años y os voy a poner 2. Uno, este primero de una autora que se llama Merian, pero que el apellido es impronunciable, y en ese estudio lo que hicieron fue tener 2 sesiones a la semana de 30 minutos con esos niños de entre 5 y 6 años,
centrando la intervención en los componentes de memoria de trabajo, flexibilidad cognitiva y control de interferencias. Se entrenó también a los maestros para que los 3 días restantes pudieran hacer también actividades siendo supervisados por el psicólogo educativo, y lo que encontraron fue una mejoría significativa en esas habilidades cognitivas en comparación con los que no habían recibido la intervención. E incluso comprobaron que los efectos de la intervención se mantuvieron al menos hasta 6 meses después, en los que volvieron a evaluar a esos niños. Y además hubo una influencia también en los logros en matemáticas, en lectura y en ortografía, porque no nos olvidemos que, por ejemplo, escribir es una tarea cognitivamente exigente. Tienes que tener en tu cabeza una representación mental de las cosas, ¿no? Entender conceptos, haber almacenado información sobre las reglas de ortografía y las estructuras gramaticales, recuperar esa información, poder cambiar entre ideas. Necesitas también poner en correspondencia la intención que tienes a la hora de realizar unos trazos con las letras, ¿no? Y lo que finalmente consigues ejecutar, y un montón de cosas más. Y para leer igual, necesitas de un buen sistema atencional, de un buen sistema perceptivo en ese reconocimiento de las formas de las letras, por ejemplo. Necesitas inhibir interferencias, y para calcular y sobre todo resolver problemas necesitas componentes cognitivos de carácter más general, componentes ejecutivos, necesitas que esté en funcionamiento todo lo que es el sistema de cálculo. Pero sobre la cognición matemática y eso que llamaríamos discalculia, tengo otro vídeo aparte que también puedes mirar. Tenéis otro estudio en Italia que es muy interesante, porque claro, ellos decían, bueno, pero vamos a intentar hacer una investigación en niños de 5 y 6 años a través de juegos y que se puede implementar en un entorno escolar. Por tanto, utilizaron materiales sencillos que no requerían tampoco de muchísimo tiempo ni de gastar mucho, no utilizaron ordenadores ni cualquier otra tecnología. Además, una cosa interesante es que utilizaron a niños sin patología, ¿vale? Porque en otras investigaciones siempre lo que se ve es lo que decía antes, bueno, resultados positivos en niños de un entorno desfavorecido, en niños con un trastorno del neurodesarrollo, pero claro, decían, bueno, ¿y el resto de niños qué pasa con ellos, no? Entonces hicieron una evaluación psicoeducativa previa al entrenamiento durante 2 semanas, luego se llevó a cabo la intervención en grupos de 5 niños durante 3 veces por semana, con lo cual, como fue un mes completo, fueron como unas 12 sesiones de media hora. Una vez finalizada la intervención, volvieron a evaluar a los niños, y lo que vieron en los resultados es que aquellos que habían recibido esa intervención mejoraron significativamente en las distintas tareas de inhibición, de memoria de trabajo y de flexibilidad cognitiva. Pero bueno, esto es un estudio extenso, ¿no?, en el que habría que ahondar en los detalles, y ya lo haré en otro vídeo, o bien utilizar esa información para distintos vídeos, ya veré cómo lo hago. En definitiva, parece que se puede trabajar la función ejecutiva en preescolar, y que además los niños obtienen beneficio no solo en su rendimiento académico, que también es importante, ¿no?, sino en lo que es en esa cohesión grupal que decíamos, en ese apoyo mutuo, en garantizar también de alguna manera o gestionar mejor las emociones. Y todo esto es muy importante porque sabemos, ¿no?, la cantidad de problemas de salud mental que estamos teniendo, sobre todo ahora en el entorno escolar, pero para eso necesitamos profesionales especializados que implementen estos programas.